Gracias por llamar. Estábamos buscándote. Bueno, pues buenas tardes. Ya estamos aquí otra vez. Siento mucho que nos tengamos que Vamos a conocer en estas hacer circunstancias. el vídeo sobre el Apreciaba lacado. mucho. Gracias. Ya tenemos aquí Quería preparado, saber si bueno, me yo creo que la mayoría de vosotros ya decir tenéis por qué vino preparado vuestras macetas también. Es Se que está poniendo las calcas. no estoy obligada a Las mantener calcas de secreto carbono, más o profesional. menos le habrá dado un poco la lata. No Las soy. calcas del lateral del coche también supongo, porque son un poquito Las especiales, veces ¿verdad? que ella nunca. Y bueno, Por eso pues yo ni lo primero, como siempre os digo, pues lavar muy bien la maqueta. La maqueta tiene que estar limpia porque cualquier contaminación que contenga va a hacer que luego la laca, el trabajo de la laca no se haga. sobre su relación. Entonces, pues bien Eso es enjuagada otra de jabón, o si tenéis algún tipo de desengrasante o no iba aditivo bien. antisilicona En la última para tema de sesión pintura de carrocería, pues también lo podéis usar. siento muy mal por no Luego, haber lo podido segundo, el sitio donde vayáis a estar súper limpio. Y otra cosa importante es darle a la estaba maqueta un convencida pincillo. Yo siempre de digo que que la he limpiado y ya tiene alguna motita de polvo aquí encima. Así que hay que darle con un pincelillo de estos antiestáticos y que no tenga ninguna pelusilla. Aún así, siempre caerá alguna, ¿eh? No os preocupéis si os cae, que después, como sabéis, se puede lijar y pulir y ya está. no sé cómo explicarlo. Más cositas. Has intentado. Para poner las calcas, comentamos en el foro que se podía hacer bien directamente encima de la pintura o si queríais darle una manita de pintura LP de tamilla, de barniz brillante LP de tamilla. Yo a este le he dado una capa de barniz LP de tamilla antes de poner las calcas. Le he puesto las calcas. Me he asegurado de que todo lo que son las hendiduras por donde van las líneas de las puertas y todos los sitios que tienen las calcas bien metidas hacia adentro para no perder la línea de panel. No le he dado todavía ningún panelador para marcar las líneas ni nada. Creo que se lo daré después de darle la lata. Mi intención era habérselo dado antes, pero al final, con el poco tiempo que he tenido y eso, no lo he podido hacer. Pero como antes de pintar la maqueta le remarqué un poco las líneas hacia adentro, en teoría no debería de haber ningún problema. Pero ayudar de alguna manera. Aquí está. Dependiendo de la maqueta, la verdad es que dependiendo de la maqueta, yo soy más partidario de darlo luego después de poner la laca, porque hace que la pintura corra muchísimo mejor y luego si te salen un poquito y tal, lo diciendo de que a la vez podría tener una tercera persona. que deja la laca te facilita muchísimo. ¿Cuál es la detención que vivió Ana si de lo hacemos Mendoza? antes de la carne, Tiene la corremos el procuradora riesgo de que si una hay algún protección. tipo de irregularidad o porosidad o lo que sea, se nos meta ahí dentro la pintura y luego sea un poco difícil de sacar. Es el único riesgo que hay. Por lo demás, es buena técnica también hacerlo antes y ya tienes el trabajo hecho, no pasa nada que luego con la lata, si tapas un poco el hueco, se pierda el detalle. Pero bueno, se puede hacer de las dos formas. Como más cómodo os sintáis, porque al fin y al cabo lo que se trata es que el trabajo salga bien, así que habrá gente que lo prefiera hacer antes y otros que lo harán después. Son válidas las dos formas. Más cositas. Encima de las calcas he vuelto a poner otra película de LP brillante. Más que nada ha sido un poco por emparejarlo todo y por proteger un poco las calcas de lo que viene detrás. No hace falta realmente. De hecho, esta maqueta con la pintura que hemos usado de Gravity, le podía haber puesto las calcas directamente encima de la pintura sin haberle dado pintura laca LP encima. Porque la verdad es que se quedaba bastante satinado. Y una vez que esté satinado ya no vais a tener el problema de que el filo de la calca haga el plateado que tiene. Así que bueno, según la maqueta que estéis haciendo en el futuro, pues podréis decidir si ponéis las calcas encima de la pintura o si le dais un poquito de barniz encima. El hecho que os va a hacer decantaros por una cosa o por la otra es según veáis que se ha quedado el brillo de la carrocería con la pintura. Hay veces que hay ciertas pinturas, sobre todo las metalizadas, hay ciertas pinturas que dejan una superficie muy mate y sí que ahí podéis tener algún riesgo al poner la calca que se os quede algún filito en plateado y os haga el efecto ese feo que no queremos. Entonces en ese caso pues se le puede dar o bien
una mano de laca, de la que vais a usar para darle el acabado a la carrocería. Le tiráis una manita muy pareja todo seguido y lo ponéis brillante, y luego ya encima del brillo le ponéis la calca y luego le volvéis a dar otra mano de laca. O bien, si no queréis engrosar mucho la maqueta y queréis hacerlo un poquito más fino, pues la pintura LP de Tamiya, que es laca al fin y al cabo, lo que pasa que es monocomponente, pues con esa también se le puede dar una manita como hemos hecho aquí, y bueno, se coge un poquito menos de grosor y hace el mismo efecto. Como veis, la maqueta ya brilla bastante. La verdad es que estas pinturas nuevas son muy buenas también. El único problema de estas pinturas nuevas es que como no secan del todo instantáneamente como la laca, con el tiempo es posible que alguna de estas pueda hacer algún tipo de reacción o se pueda estropear un poquito, y entonces yo prefiero darle laca encima siempre a mis maquetas, porque así me aseguro de que el tiempo no les va a pasar por encima. O sea, que pase el tiempo que pase, siempre van a estar bonitas y se pueden limpiar mejor y todo. Si les queda un poco de polvo cuando las tengáis en casa y eso, siempre es un poco más fácil limpiar encima de laca de bicomponente de coche, porque eso ya, una vez que se ha puesto, así se queda y no hay problema. Y bueno, por lo demás, pues creo que no se me olvida nada más en cuanto a la preparación. No sé si vosotros tenéis alguna duda, o os ha surgido alguna duda, o tenéis alguna pregunta antes de comenzar. Creo que no. Aquí lo que porque cuando pintemos con la laca, siempre se va a formar una pequeña nube con el pulverizado de la pintura, así que cuando pintéis en casa, intentad tener bien ventilada la habitación donde vais a hacerlo. Yo ahora mismo, justo encima de donde voy a pintar, pues hay una ventana abierta, tengo un ventilador conectado que extrae el aire fuera, porque bueno, para grabar y eso, pues no podía poner la cabina de pintura aquí porque no se iba a ver bien. Entonces siempre se nota en esta cabina de pintura, que es lo más normal del mundo, pues aseguraros de que estáis en una habitación bien ventilada y eso, y así pues, bueno, y pues sobre todo usar máscara de este tipo. Ya lo hemos comentado antes, pero estas pinturas son tóxicas y hay que usar máscara y protegernos bien, que nuestra salud va por delante de todo. Esto es un hobby para disfrutar y para no preocuparnos. Entonces, pues bueno, vamos a empezar a preparar el tema de la laca. Yo tengo aquí el kit de la laca, que está compuesto por la resina. Esto es el disolvente y este es el catalizador. El bote marroncito es el catalizador, que es lo que hace que la laca se endurezca cuando la mezclemos entre sí. Y el disolvente pues le va a dar el punto ese de disolución para que pase bien por el aerógrafo. Yo para la capa utilizo un aerógrafo de la marca Iwata. Este tiene una aguja de 0,5. Bueno, creo que es un poco mejor porque me da un abanico un poquito más ancho a la hora de lacar, con lo cual, aparte de que termino antes, me lo va a aplicar un poco más por parejo. Y para lacar este tipo de aerógrafo 0,4 o 0,5, de la marca que tengáis, si tenéis un Harder Extender o un Iwata o cualquier otra marca, siempre, si tenéis varios y tenéis uno con la aguja un pelín más grande, siempre va a ser un poco más fácil de usar. Y luego, por otro lado, pues estos son unos vasitos que se compran, los podéis comprar en AliExpress. Vienen 25 vasos de este tipo con 25 paletitas de madera. Entonces voy a ir mezclando aquí en el vaso los componentes y luego lo removeremos y lo dejaremos reposar un minutillo para que todo se mezcle bien y haga la reacción química que tiene que hacer antes de echarlo en el aerógrafo. De hecho, cuando se mezcle todo, se volverá un pelín más líquido de lo que es en sí a la hora de que lo veáis, de que lo mezcléis, ¿no? Sobre todo la laca y el catalizador parecen un poco más denso de lo que son. Luego cuando se mezcla todo se diluye un poquito más y queda un poquito más fino para pasar por el aerógrafo.
Luego, este tipo de laca requiere que se mezcle en una proporción muy específica, un poquito más de luz. Yo recomiendo siempre usar la proporción que pone el fabricante. En este caso es 3-1-1. 3 partes de resina, una parte de catalizador y una parte de disolvente. Yo sé que hay gente que varía un poco las cantidades. Yo no lo recomiendo porque en el momento en que te pases, sobre todo con el disolvente, porque el catalizador no tiene ningún sentido cambiar la proporción con respecto a la laca, pero sí que hay gente que le pone un poquito más de disolvente para que la pintura o la laca vaya un poco más disuelta. Hay un punto en el que si te pasas con el disolvente, la laca ya no funciona como tiene que funcionar, o sea, ya empezaría a hacer efectos raros. De hecho, esta laca se puede usar sin disolvente, o sea, si usamos estas dos partes podríamos pintar perfectamente. Lo que pasa es que, bueno, siempre es bueno ponerle un poquito de disolvente, tal y como marca el fabricante, porque así pues la mezcla va a ir óptima. Entonces yo lo que hago es poner estas partes aquí, ya os digo, este vasito no lo vuelvo a usar, este palito tampoco, y luego tengo una pipeta para cada una de los líquidos que vamos a mezclar. Estas pipetas son nuevas también, y sobre todo es muy importante no usar jeringas, porque las jeringas llevan silicona dentro de la jeringa, sobre todo si la jeringa, el émbolo es de goma. Si el émbolo es de goma, os puedo garantizar que el trabajo se estropea. Parte de la silicona del émbolo pasa a la mezcla y luego cuando cae en lo alto de la maqueta, bueno, os harán los temidos efectos estos de silicona que suelen aparecer. Una vez tengamos mezclada la pintura, la laca, ya la hayamos mezclado y la hayamos puesto en el aerógrafo, bueno, pues comenzaremos a pintar con un patrón de pintura, es decir, no podemos o no debemos de empezar por aquí, seguir por aquí y luego por el otro lado, sino que deberíamos de darle una mano a este lateral, por ejemplo, al completo, por aquí, y luego, pues, por ejemplo, pasar a la parte de atrás o al otro lateral, como queráis. Yo suelo hacerlo, pues conforme voy girando, voy pintando. Y luego, por último, pues ya pinto el capó, el techo y la parte de arriba del coche. El capó también trasero. Es importante que, tal y como hemos hecho hasta ahora, hemos dado la imprimación y la hemos afinado, hemos dado la pintura, la hemos afinado, hemos dado la mano de barniz LP que le haya dado, también se ha vuelto a afinarse, alguna motita, alguna irregularidad, es importante que le deis con una lija de estas de pulido, de trizar de alrededor de unos 2000, 3000, simplemente porque queremos mantener la superficie lo más lisa posible, ya que esto es un proceso de capas y entonces todas las capas van resaltando los defectos que pueda haber en la capa de debajo. O sea, si nosotros tenemos una motita y no la lijamos y volvemos a pintar encima, pues esa motita en la siguiente capa se va a notar y en la siguiente también. Entonces es importante eliminarla para que la siguiente capa vaya totalmente lisa. De hecho, yo con la capita de pintura LP que le he dado encima de las calcas, he aprovechado también para darle un pelín, muy poquito, en el escalón de cada calca, en el filo de cada calca, de tal forma de que ahora cuando le tire la laca, el efecto del escalón de la calca va a ser un poquito menor. Lo que haremos o lo que voy a hacer es darle una primera mano esta tarde a la carrocería, que será una capa de agarre y luego una primera mano en condiciones. Y dejarlo secar un día aproximadamente para darle una pequeña lijada en los sitios donde necesite, donde nos haya caído alguna motita y en los sitios donde hay calca para quitar el escalón de la calca. Y luego una vez lijado, esa lijada será con una Trizac 2000, 3000, algo así fino, algo más que nada que más que lijar lo que haga sea pulir y simplemente lo que intentamos es rebajar el escalón un poquito, ¿no? Y algún defectillo que haya caído. Y luego otro día lo que haremos será darle otra mano de laca ya sin tapa de agarre, es una mano mojada, que sería la mano ya de terminación, la mano que dejaría el acabado de nuestra maqueta. Yo prefiero darle solo 2 capas más que nada para no engrosar la maqueta.
Si le damos mucha laca o le damos muchas capas, la laca se empezará a acumular en los filos donde la gravedad lleve a la laca hacia abajo, estos filos del capó, estos filos de aquí del paso de ruedas, la parte de abajo de la puerta, en estas partes de aquí, porque claro, la gravedad tirará de la laca hacia abajo y se acumulará en estos sitios. Y entonces pues hará ese efecto caramelo que no nos gusta. Entonces, con estas dos manitas más o menos finas que le vamos a dar de laca, yo creo que mantenemos la proporción adecuada y el efecto que queremos mantener para que no parezca un juguete, sino que parezca una maqueta. Y luego ya es cuestión de que vayáis probando un poco. También he de deciros que dependiendo del aerógrafo tendréis que usar una presión adecuada. Yo ahora mismo tengo en el compresor cargado 1,6 kilos. Pienso que esa presión es suficiente. No le podéis poner muy poca presión porque entonces nos hará un efecto de espurreado en la maqueta y entonces saldrán como gotitas, muchas gotitas, y entonces la superficie será irregular. Y tampoco se le puede poner mucha presión porque aunque la laca salga bien, al final la misma fuerza del aire va a hacer que haga unas ondas y puede incluso hacer piel de naranja. El efecto este de piel de naranja. Entonces tenéis que hacer la prueba con vuestro aerógrafo y vuestro compresor antes de empezar a pintar en una cuchara, en cualquier sitio, una prueba que vosotros veáis cuál es la presión adecuada que necesita vuestro aerógrafo para que el acabado sea bueno, y ya a partir de ahí pues esa presión será la que uséis siempre. También hay gente que está más cómodo con un poquito más de presión y hay gente que está más cómodo con un poquito menos de presión. Entonces, si la presión que tenéis es más baja, pues tendréis que acercar un poquito más al coche para poder pintar, porque al tener menos presión necesitaréis estar más cerca. Y si estáis más cómodos con un poco más de presión, pues os tendréis que alejar un poco del coche para que la laca llegue al coche con la fuerza adecuada. Perderá un poco de fuerza en el camino y entonces llegará con la fuerza adecuada y se quedará ya el acabado correcto. Es cuestión de que probéis y que veáis pues cómo os sentís más cómodo haciéndolo. Y bueno, ya sin mucho más, mientras voy preparando esto, si queréis pues alguna pregunta, alguna duda que os haya surgido, los que ya habéis hecho alguna cosilla también. Yo voy preparando esto y si queréis podéis hablar. Bueno, voy a hacer, lo que voy a hacer para tener pintura de sobra es mezclar dos proporciones de esto. O sea, voy a coger 3 mililitros de laca, 1 mililitro de catalizador y 1 mililitro de disolvente dos veces. O sea, 6 de laca, 2 de catalizador y 2 de disolvente. Eso me va a dar 10 mililitros, que es más que de sobra para pintar una carrocería de coche. Incluso si tenemos que hacerle un pequeño repaso, tendremos de sobra. De hecho, yo creo que con 7 más o menos debería de dar para darle a la carrocería entera. Pero siempre es mejor que preparéis un poquito más, porque no hay nada más molesto que estéis pintando vuestro coche, tengáis que hacer un pequeño repaso o que no llegue bien y que se os acabe la laca y tengáis que poneros a preparar con toda la prisa, el aerógrafo cargado, sin limpiar. Se puede secar un poco, esto también empieza a secar, así que lo suyo es tener preparado siempre un poquito de más para estar seguros de que no os va a faltar. Entonces, voy a coger 6 mililitros de laca, 2 mililitros de catalizador y 2 mililitros de disolvente. ¿Cómo no? Y se me ha caído una vez. Siempre se pica la tabaco. Si no, no estaríamos en la maqueta.
aquí tengo ya lo que es la laca. Vamos a coger otra para el focalizador, que hemos dicho que vamos a coger 2. Y ahora, por último, vamos a coger el siguiente, que son otros 2. Bueno, tenemos aquí la mezcla que necesitamos. Esto es mejor taparlo, vamos a ver la mano para que no se estropee. Y ahora pues con el palito le damos un buen meneo para que se mezcle todo bien. Y lo dejamos aquí reposar un segundito. Tapamos, todavía no hemos hecho esto, pero ahora cuando echemos la laca vamos a tapar el aerógrafo, que no es aconsejable pintar con el aerógrafo destapado. Os lo digo por experiencia, se puede ver la máquina y es una que no vea. Y bueno, yo creo que más o menos estamos. Cuando lo mezcléis veréis que sale, se queda así un poquito como opaco, pero en cuanto se reposa un pelín se vuelve transparente, muy líquido. Pero la verdad es que tiene más o menos la consistencia del agua. No hace falta que esté más líquido, no hace falta echarle más disolvente. De esta forma ya podemos pintar perfectamente. Me voy a ir poniendo la máscara. Ahora perdonadme que no hable, porque con la máscara no voy a poder hacerlo. Bueno, os voy a comentar una cosilla antes de seguir. Acabo de darle 2 pasadas. Esto sería lo que es la capa de agarre. Como habéis visto, he dado 2 pasadas muy parejas, dejando que la superficie se vea mojada, pero sin que sea una capa húmeda. Esta capita de agarre la vamos a dar todo alrededor del coche antes de darle una capa húmeda, y entre la capa de agarre y la capa húmeda vamos a dejar reposar alrededor de unos 2 o 3 minutos mínimo. Esto es más que nada para que esta capa comience a secarse y se vuelva un poco más pegajosa, un poco más pringosa. Y luego cuando le demos nosotros la capa húmeda arriba, la laca no se descuelgue, no nos haga ningún defecto de descolgado ni nada.
Como le vamos a dar con el aerógrafo unas pasaditas muy finas, sería complicado que como hiciese ese efecto. Para eso hay que darle muy, muy, muy mojado y no creo que a ninguno de vosotros vaya a pasar. Pero mientras veis cómo pinto, lo que voy a hacer ahora mismo es eso, es darle unas pasadas muy suaves con un movimiento uniforme del aerógrafo, no muy rápido, porque lo que quiero es dejarlo lo más liso posible. No quiero ninguna irregularidad, ni ningún salpicado, ni ninguna cosa rara en la carrocería, porque ya os digo que lo que dejéis ahí luego se va a acentuar en la siguiente capa o se va a seguir viendo. Entonces es mejor darle todo muy parejo, el movimiento que tenéis que hacer tiene que ser siempre muy uniforme, lo mismo por todos los lados, intentar siempre dejarle un acabado suave. He visto en algunos de los vídeos que habéis puesto en el canal de algunos de vuestros trabajos que ha salido un poco más irregular. Eso puede ser debido a que no estéis tirando con la suficiente presión y con la suficiente cantidad de laca. Si tiráis con muy poquita laca, os puede hacer esos efectos porque no llegáis a mojar la superficie lo suficiente. Entonces, que no os dé miedo tirar del gatillo para atrás, porque tiene que salir suficiente laca como para que veáis que esto coge brillo. En la primera mano no, en la primera mano se puede quedar un poquito menos brillante, pero tenéis que ver que se va mojando la superficie para que quede el mejor acabado posible. Entonces, dicho esto, voy a ponerme la máscara otra vez y seguimos pintando.
Bueno, ya hemos dado la capa de agarre. Acabo de poner el cronómetro en marcha, le vamos a dar 3 o 4 minutillos. Como veis, bueno, la primera mano que le hemos dado, esto ya brilla súper, ¿no? Este tipo de producto es buenísimo, tiene sus fallos. De hecho, ahí me parece que no he limpiado bien y es posible que tenga un problema de contaminación. Veremos a ver qué pasa. En fin, el resto se ve bastante bien, una capita muy fina. Me tiene quedado un poquito corto, no brilla lo suficiente, pero bueno, puede valer porque como ha caído laca, su efecto lo va a hacer, el de agarre lo va a hacer. Espero que no se diga ningún defectillo más porque la verdad es que limpiar la carrocería no me fue posible, pero me parece que estoy viendo algún defectillo de estos. Pero aquí creo que hay algún defectillo de este tipo. No, que no se contamine esto, porque si no nos va a tocar lijar un poco. La historia sería, si se llega a contaminar en algún sitio, pues darle una pequeña lijada, igualarlo lo máximo posible. Lo podemos sellar con un poco de barniz LP para que la laca que caiga encima pues no se contagie con lo que hay debajo. Lo he limpiado bastante bien, espero que no sea contaminación. Sí. A ver qué pasa. Bueno, ¿alguna duda? Estáis muy calladillos por ahí. Estamos de lección magistral, por lo tanto hay que estar atentos. No, hombre, pero aparte comentar si tenéis alguna duda, alguna cosilla, alguna cosa que vosotros hagáis, que podáis aportar, que bueno, que este es mi método, pero cada uno tenemos nuestra forma de trabajar y bueno, aquí en el grupo sois bastante muy buenos, con lo cual todos podéis aportar alguna cosilla. Yo simplemente me he puesto aquí a enseñaros cómo lo hago yo. Por cierto, Nano, el trabajo que estás haciendo en el interior del coche es espectacular, ¿eh? Hombre, se agradece. Espectacular, la verdad que está quedando increíble, muy bien, muy bien. Es que está por dentro, está muy, muy vacío. Sí, es cierto. Aunque luego lo más seguro es que no se vean más que una décima parte de lo que se está haciendo, pero bueno. Bueno, nosotros sabemos que está ahí y nos da satisfacción. La verdad es que a nosotros, tú sabes que ya por saberlo nosotros mismos, yo creo que ya nos vale. Yo lo único que he hecho distinto ha sido que yo le he dado, después de las calcas, 2 manitas de LP y esas se las he lijado ya y le he dado la tercera con las calcas prácticamente rebajadas. Me ha quedado un poquito todavía que hacer, que tengo la carrocería con la laca, pero a falta de pulirla y tal, porque me han quedado más 2 piquitos de polvo que los tendré que quitar. Muy bien, o sea, tú has ido allanando ya el camino un poco con el LP para que luego la laca tenga que trabajar menos. O sea, ya has preparado la superficie, la has dejado bastante terminada ya con el LP y luego la laca simplemente el último paso para hacerlo brillar. Está perfecto, también es buena técnica. Además, el LP se lija un poquito mejor que la laca de coche, porque la laca de coche es más dura y entonces este tipo de laca es más difícil de lijar y bueno, luego de pulir es fácil, es relativamente fácil, sobre todo si lo haces con una herramienta tipo mini taladro y tal. A mano es más durilla, es más difícil, así que con la LP se trabaja mucho mejor el escalón y sí, además, más rápido, la verdad. Además, la LP yo esta que le he dado la he rebajado 2 veces. Eso es. Yo estoy encantado, ¿eh? Yo con el barniz LP de Tamiya, la verdad es que me parece muy bien, tanto el brillo como el satinado como el mate. El satinado es espectacular, no sé si lo habéis probado, pero bueno, deja una superficie súper satinada. La verdad es que no he visto nada mejor que eso hasta ahora. No sé si lo habéis probado. Yo no lo he probado el satinado. Lo tengo y lo he mezclado con algo, pero ya tampoco es para hacer grandes superficies ni nada de eso. Pues Lo que sigue, a ver si termino la NR, que tengo que hacerle un par de piezas.
Y ese está nada más que con LP y la verdad es que está brutal. Espectacular, sí. Oye, Pues, una facilidad. Sí. Buenas a todos. muy buenas. Oye, el LP este, tío, yo tiro todo con X22 de tamilla, que es como lo hago en los aviones y tal, pero veo que todos lo hacéis con el LP y ya me está picando el gusanillo. ¿Qué pasa? ¿Que se nota mucha diferencia o qué? Pues mira, sobre todo, como es un barniz laca, al secar Sí. estira muchísimo. Y luego la dureza que tiene es mucho mayor que el X22. El X22 es un barniz acrílico y entonces no llega a ser tan duro como la laca, vamos, se queda a la mitad más o menos. Pero una facilita. Yo cuando utilizo las pinturas LP, que la verdad es que he pillado bastante, también las de las metálicas, que la verdad Sí. es que van bastante bien para piezas Muy pequeñas, bien. Sí. me ha sorprendido. También lo limpio con alcohol, es decir, digamos que me da la sensación que es un poquito más laca que las lacas acrílicas, ¿no? Sería ese el concepto, ¿no? Es que Un pelín más laca. No es laca acrílica, es laca sintética. El LP es laca sintética, no es acrílica. Se puede limpiar con alcohol, pero no se limpia, no es su producto. Bueno, el alcohol es que limpia muchas cosas, pero no es lo mejor para limpiar ese tipo de producto. Para limpiar ese tipo de producto es mejor un disolvente de limpieza, se limpia mucho mejor. Entonces, Vale, son pues lo distintas tengo. composición. Una es acrílica, la otra es sintética. Para mi gusto, la LP es, ya te digo, como el doble de dura que el X22 de tamilla a la hora No, yo de... estoy tirando mucho con LP porque la verdad es que es muy fina y se pinta muy bien. Oye, y entonces el LP, el barniz LP, ¿sería similar al Mr. Color Clear 3 o algo parecido sí, o no? Sí, el Mr. Color quizás incluso tiene más brillo todavía Más intenso. que la LP, pero al mismo tiempo O sea, también es un poquito más blando. Con el Mr. Color tenéis que gastar cuidado porque si alguna vez pintáis una maqueta que vaya, por ejemplo, en tono brillo y tono satinado, y pintáis primero el brillo, que es lo normal, y luego enmascaráis para pintar el satinado o para darle barniz satinado, donde pongáis la cinta es muy probable que os deje marca, aunque lo hayáis dejado secar 3, 4, 5 días. En cuanto le quitáis la cinta, veréis que la superficie deja de ser brillante y se queda como rugosa por el efecto de la cinta de tamilla. Que luego eso, O sea, si que lo sería- dejáis 2 o 3 días, vuelve a estirar. Pero es como si se case mucho más lento. Yo, Mr. Color, lo que hago también es pegarle una ligerita a los 4 o 5 días para abrirle el poro y que el disolvente que queda dentro salga, porque conforme queda de la terminación de recién pintado, el poro, al estar tan liso, el poro se queda tapado. Y entonces el disolvente que hay debajo no puede salir por la tensión superficial que hay arriba. Entonces, con una lijadita suave para matizar el brillo, se provoca que el disolvente termine de salir y se seque del todo la pieza. Para mi gusto, la LP seca bastante mejor que la Mr. Color. Vale, no, probaré, porque yo el Mr. Color lo he tratado. La verdad es que, joder, este Subaru, el que estás pintando tú ahora, lo hice con Mr. Color. Claro. Y quedó bien, pero no hice lo que tú dices de oxigenarlo, ¿no? Como el cava, ¿no? Bueno, Como el vino. Tú sí le pegaste una lijadita y una pulida. Sí, claro, Pues yo ahí todo lo está, pulo. Ahí está, pues en esa lijadita que tú le diste, abriste el poro y luego simplemente pues lo puliste y ya está. Y por eso se te ha quedado tan bien, se ha quedado perfecto. Es lo que hay que hacer. Yo creo que No, a mí el acabado del Mr. Color a mí me parece espectacular. Lo que pasa es que hay que ser más fino, que yo creo, pero a mí me parece bastante espectacular. De hecho, el F60 está haciendo ahora, no sé si hacerlo con Gravity o con Mr. Color, ¿sabes? Estoy pensando. Yo te puedo decir, yo tengo un Toyota de Fernando Alonso, el TS050, el de Le Mans, el primero, y lo hice entero con Mr. Color, lo barnicé entero con Mr. Color. Y lo único es que con el tiempo me ha reaccionado en algunas de las calcas. No, a mí me pasó en la Ducati y en la Desmodici, ¿vale? Que me reaccionó. Entonces, lo que hice en este Subaru fue, una vez que había terminado, barnizarlo con X22 de tamilla, dejarlo un día y luego echarle Mr. Color. Entonces, ya lo que estoy haciendo de todas formas, incluso con Gravity, le pego una pasada muy finita de X22 y luego barnizo encima. Sí, es muy buena. Además está muy bien porque como el X22 es acrílico, no reacciona con la laca, con lo cual cuando le tiréis laca encima va a ir perfecto. El único problema que podéis tener, tenéis que gastar un poco cuidado porque algunas veces la laca
no coge bien encima de la superficie del X22. Y si luego tapáis con cinta o algo por hacer algún efecto, al tirar de ella os podéis llevar la laca también. No, eso lo sabía yo. Sí, tienes que estar un poco cuidado, pero eso se arregla también pegándole una lijadita al X22 antes de tirar la laca encima. En vez de hacerlo sobre una superficie brillante, y por supuesto no pulir el X22, sino el X22 darle una lijadita suavecita, que luego la laca cuando caiga encima, cualquier rayita que haya quedado y eso lo va a dejar liso. Pero ahí se agarra Y si le metes, la laca. si le metes una pasada en vez de con el X22 con el satinado de tamilla, con el acrílico, No. ¿así haría falta lijarlo o No, no? el satinado no, porque el satinado lleva un componente que es un matizante, y ese matizante blanquea. Entonces, si le vais a dar laca encima, nunca le deis satinado debajo, porque Vale, siempre puede quedar blanquecino. vale, perfecto. Y un pelín de lijado. Bueno, esto ya ha Genial. pasado el tiempo que tenía que pasar. Voy a darle la segunda capita antes de que se me pase mucho, ¿vale? Vosotros si queréis Vale. podéis seguir hablando. Bueno, pues listo. Por lo que veo, con esto no hace falta cruzar capas ni nada, ¿no? No.
La pintura sí, porque el tema de cruzar capas es para obtener el tono adecuado y que no haya parches dentro de la carrocería de la pintura. Sobre todo, por ejemplo, cuando uséis un tricapa, la última capa que se usa de pintura es muy transparente y la tenéis que dar muy por parejo, y ahí sí conviene cruzar un poco las capas para que sea todo muy uniforme, ¿no? Pero con la laca no, la laca se trata de cubrir la superficie en la misma medida y por parejo y ya está. La verdad es que ha quedado bien, me parece que al final me he librado de la contaminación, por lo que veo, no le veo ninguna cosa. El brillo, pues ya veis cómo brilla, o sea, esto está espectacular. La verdad es que este producto es fácil de usar y yo estoy muy contento con él, llevo ya muchísimos años usándolo. Y bueno, tiene alguna motita que ha caído, porque bueno, esto es casi imposible que no te caiga nada, pero bueno, no os tenéis que obsesionar por eso, porque es que siempre puede caer alguna motita. Y bueno, como esto de todas formas al final, si lo tengo que pasar, se elija y se pule, pues... Pero tápalo, por Dios. Pues sí, ahí tengo ahora un cacharro de plástico y lo taparé. Ahora ya cuando termine, desconecte la cámara y eso, pues lo taparé un poquito. Tampoco se obsesionar porque esto dentro de 15-20 minutos ya está seco como para que la pelusa no se pegue. Son todos familia, todos se conocen. Entonces es terrorífico. Si estáis en un sitio donde no va a haber mucho trasiego de gente que levante polvo al andar, porque nosotros al movernos levantamos polvo y es lo que hace que al final le caiga esto, ¿no? Si estáis en un sitio donde se puede ver esto más o menos separado del resto, pues no tenéis que taparlo ni nada. Vamos, yo por lo menos no me obsesiono mucho. Luego, de todas formas, eso, que si hay una pelusita, pues nada, con darle una pasadita de nada, es que no se va a notar. Y como la carrocería, aunque se vea muy lisa, como pasa aquí, por ejemplo, que dice, esto ha quedado tan liso que esto no hay que pulirlo ni nada. Aunque lo veáis muy liso, si cogéis una lija de estas de pulir de Trizac o de estas de Mr. Hobby, la más finita que tengáis, una 6000 o algo así, al agua, y le pegáis por encima un poco, veréis que aunque esté liso, siempre sale una pequeña irregularidad encima de la pintura. Se nota cuando lo lijáis. Y esas son las irregularidades que el ojo no aprecia, pero que están. Y entonces siempre es bueno darle un poquito y luego pulirlo, como hace, por ejemplo, Víctor, porque es que el efecto que hace una vez que está lijado y pulido es sobresaliente, o sea, es que ya os queda una carrocería perfecta. Lo único que hay que gastar cuidado cuando se hace eso, en estos coches, por ejemplo, que tienen muchas aristas en el capó y tienen muchos filos y tal, es intentar no darle mucho donde están las aristas y los filos, porque como nos llevemos la laca, lo siguiente es llevarse la pintura de la misma pasada. Entonces ahí es donde hay que gastar cuidado. El lijadito que le demos ahora después para quitar el escalón de la calca también muy suavecito, que se trata de disimularlo, no de quitar el escalón completamente, porque habéis visto que le he dado una capa muy finita. Yo que soy de dar, mi filosofía, por ejemplo, es mantener la capa de laca lo más fina posible, darle muy buen acabado, pero con muy poca laca, porque es la diferencia, pienso yo, entre que el coche luzca bien a escala o que nos pasemos ya de laca y tenga un poco más de laca de la cuenta en algunas esquinas y en algunos sitios. Entonces yo intento siempre aplicar la mínima cantidad posible para lo suficiente como para que brille, pero que sea poca cantidad de laca. Y entonces pues eso, en la lijadita que le voy a dar después, lo que voy a hacer es disimular un poquito el escalón, y como le tengo que dar otra mano encima, porque tendré que darle seguramente otra mano porque está muy finita, con esa mano ya se queda el coche terminado. Entonces la primera lijada no pulo, solamente le voy a dar un poquito de lija para disimular la calca, y luego ya en la siguiente tanda le daré el acabado con la última capa de laca, y se acabó. Son 2 manos del acabado que le doy. Esta y Oye, otra preguntita. A ver, esto es una cosa que yo pienso, ¿no? Pero no sé si estaré acertado o no. Yo como tengo 2 perras, al final a mí siempre me caen motitas en el coche, es imposible que no, porque tengo la casa llena de pelitos. A ver, yo siempre elijo aproximadamente con una 3000, sí, ¿vale? Y de la 3000 directamente le paso los pulimentos y no me quedan rayas en la carrocería, porque lo miro con lupa y todo y no me quedan rayas. Sí. Entonces,
lo que yo siempre he pensado, hay gente, no, es que elijo hasta con 12.000 y luego le paso los pulimentos. Digo que eso es un paso para atrás, porque claro, un pulimento, yo supongo que el coarse debe ser una 4.000 o una 5.000, o por ahí, ¿no? Yo creo ¿Con qué equivaldrá un coarse? Equivale a una, yo creo que equivale a una 3.000 más o menos, porque el coarse, aunque te dé brillo, raspa. O sea, tú lo notas porque al meterle raspa, se lleva material, se lleva... De hecho, te quita todas las rayas. O sea, que llevarse se lleva. Entonces, aunque te lo deje muy finito, es un producto que es abrasivo. No sé, eso depende de cada uno. Yo subo de la 3.000, no sé, la 4.000 y la 6.000 casi siempre le doy, pero más que nada porque con lija es más rápido. Y luego lo que hago algunas veces es que incluso me salto el paso de coarse y me voy directamente al de finish, porque si veo que lo he dejado muy finito y tal con la lija, pues luego ya le doy con el finish directamente, porque como tú dices, si he subido mucho con la lija y luego le meto el coarse, pues lo que estoy haciendo es volver atrás al paso. Eso ya tendréis que ver un poco, porque también depende mucho de qué lija uséis cada uno. Lijas hay 20.000 y cada una lija de una forma. Entonces eso ya tenéis que ver un poco, pues eso, que no volváis atrás, como tú dices, en el trabajo, sino que lo que hacéis sea avanzar. Y es un buen apunte, Víctor, es una buena cosa a tener en cuenta, porque es verdad que muchas veces nos obsesionamos, le voy a subir hasta las 12.000 y luego empiezo con el pulimento, pero empiezo con el coarse, que lo que hace realmente es volver a dañar. Claro, por eso... ¿Qué sería un 3? ¿A quitar los pelitos que hayan quedado, los piquitos, como me ha quedado en este caso? ¿Con 3.000? Pues, sí, yo empiezo con la 3.000, y porque menos de eso ya es demasiado abrasivo. Yo empiezo con la 3.000 con mucho cuidadito y insistiendo donde estén los pelitos y tal, si hay un poco de relieve, que siempre donde cae el pelito parece que la laca hace un poco de montañita, y con eso pues elimino lo máximo posible, lo dejo lo más liso posible y ya está. ¿Húmedo o seco la lija? ¿Perdón? ¿La lija húmeda o seca? Yo lo utilizo siempre húmedo. Creo que tengo más control y la lija lo hace de una forma más fino también. Si lo haces en seco, raspa más, araña más. Es más abrasiva, terminas antes, pero puedes tener el riesgo de que te pases arañando y luego tengas que trabajar más con la siguiente lija que viene detrás, porque mientras más profundo sea el arañazo que hacéis en la laca, pues más tendréis que trabajar con el siguiente grano de lija para rebajar ese escalón del arañazo que ha dejado en lo alto en la laca, la profundidad del arañazo. Entonces yo siempre lo hago en húmedo porque tengo más control sobre el lijado. ¿Y a un sentido circular? ¿Eso da igual? Pues mira, yo lo hago circular. Si lo hacéis en un sentido, luego le tendréis que dar en el otro sentido también. Dar igual. Claro, yo lo hago circular por eso, porque de esa forma le voy dando en todos los sentidos, y si hay algo, pues lo voy raspando por los 4 lados, ¿no? Por decirlo así, porque le voy dando un movimiento circular. Al fin y al cabo, en los talleres de automoción, por ejemplo, la lija que se usa para esto es orbital, es una lija que también va haciendo así, ¿no? En una lija céntrica orbital. Y bueno, yo creo que es un poco más eficiente hacerlo así, pero bueno, eso ya es también un poco el gusto de cada uno. Hay gente que prefiere lijar así y luego así, y si le va bien, pues también es una buena técnica. Lo bueno de Gravity es que es una laca que no estira bastante, es bastante elástica y no se raya tanto. Por ejemplo, acá se raya mucho más que Gravity. Sí, Gravity tienes que ser muy bruto, y si te pasas y vas subiendo el grano de la lija, al final terminas por quitarle la raya. Es otro punto a favor de Gravity. Sí. Yo a mí me gusta también un poco la Gravity por el tema de que me deja controlar mucho la finura de la capa. Me deja, ya os digo, como se queda con una consistencia que parece agua, pues la capa que puedo dar es muy fina. No sé, para mí eso pues me gusta. He probado otras y he comprado otras lacas yo por mi cuenta, incluso he tenido litros completos aquí, porque claro, la verdad es que la venden así pequeñita y nunca se estropea, la gastas y ya está, pero cuando la compras fuera pues tienes que comprar un litro, y se me han llegado a estropear sobre todo el catalizador, y el resultado tampoco me gustaba mucho. Me tenía que ir una laca muy cara,
para que me diera el resultado de finura que me da esta. Y al final, pues mira, ya uso esta porque no sé, lo veo, aunque a priori es un poco más caro porque estamos comprando una cantidad más pequeñita, un precio más caro, pero no la desaprovecho. Y la verdad es que me va muy bien. No, yo además, fíjate que no lo había hecho, lo había hecho por mi cuenta, y yo con otras lacas utilizaba 3 capas, y luego a veces estabilizaba con Thinner, y con Gravity hago 2. Y no le tiro Thinner al final. Sí es cierto que a lo mejor si veo que hay una zona que se ha quedado un poco más rugosa, ahí sí le pego un poquito de Thinner y ya se estabiliza en todo. Sí. La técnica que tú haces es una técnica muy buena, lo que pasa es que hay que tener control, es más difícil de controlar, pero si lo sabes controlar te puede dar un acabado espectacular. Bueno, algunos de tus maquetas es que no hace falta ni pulirlas, las puedes dejar tal cual. Sí, no, lo que pasa es que ya no estoy haciendo lo del Thinner, con Gravity no lo estoy haciendo, porque se queda de puta madre. Y es lo que digo, cuando a lo mejor hay alguna zona, pues yo qué sé, por ejemplo en el Supra que hice el otro día, que era blanco y que no se ve bien, me di cuenta que había una zona que había quedado un poquito con piel de naranja, pero vamos, y que se hubiese quitado con la lija, o sea, que era muy poquito. Ahí sí que cogí y le pegué una pasadita rápida con el aerógrafo, con el Thinner, y se quedó espectacular. O sea, se estabiliza de cojones. Que no he pintado el alerón. Me falta un par de calcas aquí, pero le voy a dar una manita de laca porque esto tiene un poco de tarea y así lo voy emparejando ya. Este alerón, no sé vosotros, ¿lo habéis hecho al final en carbono o no? Sí. Tiene tela, ¿eh? El alerón. Sí, yo sí lo hice. Tiene tela. Pero ese creo que no lleva calcas, ¿no? Este sí. En los laterales. Este lleva calcas. En el lateral. Por dentro, todo lo que veis en negro son calcas. Sí, por fuera. Calcas por fuera no lleva en lo azul. En lo azul me parece que llevaba una calca amarilla, un logo o algo así, creo. Lleva el logo puesto. No sé. Sí, lleva. No lleva. ¿No lleva? No lleva. Pues mejor, entonces. Lleva una detrás. Es que estaba viendo el coche, que lo tengo ahí. Lleva una detrás, en una blanca, unas letras en blanco, Vale. en la parte de atrás de la alemán. El filo de atrás. Eso no lo he puesto tampoco. Que lleva en el Pero costado. bueno, como le tengo que dar otra mano después, pues no hay problema. Esta ya voy tapando las calcas y si hay algún tipo de retoque que haya que hacer, ya tengo medio trabajo hecho. Ya que lo tengo aquí, le voy a dar un poquito, que no tengo que mezclar. Al final me ha soltado laca, como os comentaba. Picadillo de lacar porque Es el próximo. Sí, meterla. porque los chicos van, las chicas piden. Además, esos tabiques tienen que ir bien lacaditos, que luego por los cantos se ven jodidos y te han dejado escaso de laca. Los tabiques. Perdón. Y cuando no se gana, son más problemas. Yo que estoy diciendo todo el rato, superar el muro. Oye, Nano, Dime. una cosa que me comentó a mí en su día Fran y me comentó Antonio también, el de Gravity, de mantener siempre, bueno, tú ya sabrás, yo no lo sabía, mantener siempre el catalizador separado de la laca, porque aunque no se mezcle, parece ser que aunque estén juntos, pues va estropeando muy poquito a poco la laca. Sí. Yo los tengo juntos en la cajita, los tengo los tres juntos. Pues recomendación tanto de Fran como de Antonio de Gravity, tener siempre el catalizador separado, no de la laca, sino de cualquier pintura. Bueno, pues hay castigado entonces arriba del armario. Castígalo ahí, solo en una esquina de la casa. Quieres al final del trabajo tú verás, pero será que no, pero. Una tapita. Y siempre viene bien. Y se tiene que... Tiene mala leche el jodido el alerón. Sí, el alerón tiene tela, ya tiene tela para poner las calcas y ahora para lacarlo también. También tiene tela. Las calcas estas de Estudio 27 tienen su tela también, Joder. Sí, sí. Son. Yo como les puse la canilla. Que hay dos tipos de calcas. Las de, por ejemplo, las de Scale Motorsport
son las típicas calcas que se ponen súper bien, que son muy delgaditas y con el líquido prácticamente y un bastoncillo se adaptan muy bien, casi no hay que aplicarle calor. Estas de Studio 27 son muy tiesas y el problema que tienen es que como no las dejes el tiempo suficiente en el agua y que se despeguen prácticamente ellas solas, al despegarlas del papel las puedes romper. Y luego cuando la pones en la maqueta, tal como la pones, si intentas adaptarla antes de ponerle el líquido microsol, seguro que se parten también. Entonces hay que ponerlas en su sitio más o menos y aplicarle una primera manita de microsol para que las ablande, las vuelva flexibles. Y entonces ya ahí con el pincel le puedes dar un pelín y aplicarle un poco de calor que también las vuelve a ablandar y poquito a poco con líquido y calor, líquido, calor y tal, se van conformando y se van poniendo, pero no son de las que se puede, por ejemplo, usar el bastoncillo encima para adaptarlas porque las partes seguro, vamos. Y ya he puesto yo varios sets de estos y son todas iguales, o sea que debe de ser por la forma que están hechas. Bueno, pues son de estas calcas que son más tiesas y que las tienes que poner aplicando líquido, calor y con el pincel humedecido siempre en agua dándole un pelín. Y bueno, ya cuando están blanditas y eso sí que le puedes dar un poquito con el bastoncillo, cuando ya las has aplicado varias veces microsol y varias veces calor. Pero antes no. Estoy con el F60 con el alerón, que este me lo estoy tomando en serio. Y jode con las putas calcas. Sí. Es que no se ablandan. Con microsol tienes que gastar medio bote para ablandarlas. Gastas un montón. Yo tengo siempre al final, como uso mucho de estas calcas, yo tengo siempre al final el bote de microset por la mitad y el otro gastado. Y voy rellenando y comprando del otro porque se gasta. Es increíble. O sea, yo lo estoy haciéndolo, me estoy tomando con calma. Y esta va a ir más despacito. Y joder. O sea, llevo toda la tarde para el alerón trasero. Sí. Echando microsol. Te lleva mucho tiempo, ¿eh? Es el tipo de calcas que te lleva mucho tiempo. Yo las más duras que he puesto han sido las de un 131 de Italeri. La madre que los parió, en la Italia. Eso eran como tablas. Son durillas. Bueno, pues nada, familia. Yo creo que aquí hemos terminado más. Ya si tenéis alguna duda más o algo, si no voy a ir cortando porque no sé cuánta batería le queda a la cámara. Para la próxima videoconexión que hagamos, tengo ya solucionado el tema. He comprado un transformador de estos para darle corriente todo el rato y no depender de la batería. Perdonad por la espera. Y si tenéis alguna duda más bien, y si no, pues voy a cortar y si queréis seguimos hablando, pero voy a cortar la grabación. Fran, que se note que no te escucho, no sé si lo escucháis. Muy bajito, pero escucha muy bajito. Alguien tiene la tele a toda pastilla. Sí, creo que es por eso.